Buenas, mi nombre es Carla Ibelice Heredia Rivera. No creé presentación porque estoy trabajando sola y estaré hablando sobre el texto o el poema que debemos analizar. Pero antes de esto, me gustaría hablar un poco sobre el latín, que es un tema muy importante en esta unidad. Y es que eh, llegaron a existir algunas palabras, alguna serie de palabras que se encuentran entre las ramas itálicas, las germánicas y las celtas, que son de las familias indoeuropeas, y durante esta época existió una población que, vamos a decir, esa población se, esa población se juntó y juntas formaron un grupo homogéneo en América Central. Estos hablaban una misma lengua que era considerada como protoitálica o germánica o celtas, como dice el libro. Y luego de esto, para el siglo X a.C., una parte de esta población se encaminó hacia la región centro-occidental de Itálica, donde se formó Roma. Y luego en el periodo preliterario terminó el preclásico y comenzó en el siglo III a.C. La traducción del latín a la Odisea. En esta se tradujo la obra Odisea, que fue escrita por un esclavo. El griego también tuvo mucha influencia en el latín. También, como ya había dicho, el griego tiene mucha influencia, bastante influencia en la época donde se formó las lenguas románicas. Y Roma se estableció como poder dominante en toda la península ibérica. Pues ahora vamos a pasar al análisis del poema Vivamos mea lesbia, que es este que vemos aquí. Y para analizarlo, primero voy a utilizar lo que son los llamados 6 pasos del latín, que son el paso nominativo, el genitivo, dativo, acusativo, ablativo y vocativo. Y yo considero que este poema posee característica nominativa, ya que en este poema existe un sujeto que es lesbia. Cuando la autora hace referencia a lesbia mía, o sea, se está haciendo referencia a un sujeto que es ella. También tiene característica genitiva o genitivo, porque también la persona que habla en el poema, o sea, el hablante, hace ver que lesbia le pertenece a él, o sea, dice lesbia mía, dice que es suya, está haciendo ver que ella es de su pertenencia. También posee característica dativa, porque el hablante le pide a su amada besos, o sea, le dice, dame vacía mil, o sea, dame 1000 besos. Y también posee característica acusativa, porque está hablando de lo que hace el sol. Dice, soles acidere et ridere potion. Habla de lo que el sol está haciendo. Y vocativo porque dirige a alguien, o sea, mientras él está diciendo a su amada, dame 1000 besos, dame 100 besos, le está diciendo lo que tiene que hacer, le está diciendo que haga algo. Y así sucesivamente. También en este poema se reflejan algunos cambios que ocurrieron en el latín, que son cambios fonéticos, cambios sintácticos y cambios morfológicos. Primero estaremos hablando de los cambios fonéticos,
Y es que vemos en la parte donde dice vivamos, ocurrió un cambio, y es que la U se convirtió en una O, y al igual de decir vivamos, dice vivamos. Y en la segunda palabra que dice mea, vemos que ocurrió un cambio con la I, o sea, donde había una E, se convirtió en una I, y ahora dice mía. En amemos ocurrió lo mismo que ocurrió en vivamos, que es que la U tónica se convirtió en una O. Y en ese tiempo, cuando para referirse a sol se decía soles, y luego con el tiempo, con los cambios que ocurrieron, en lugar de decir soles, se dice sor. También otro cambio que ocurrió fue en la parte donde dice dami, que ambas palabras se unieron, y en lugar de la I fue reemplazada por una E. Y en aquel tiempo, besar se decía vasiorum. Ocurrieron unos cambios que provocaron una transformación en estas palabras, y así sucesivamente. Vemos también en invidere, envidiar, que la I breve pasó a ser una E. O sea, en lugar de decir invidere, dice envidiar. La I inicial pasó a ser una E. También pudimos observar unos cambios sintácticos, unos cambios en el orden de la oración. En aquel tiempo se decía mia lesbia, o sea, el pronombre personal estaba colocado adelante y el sujeto detrás. Pero ahora, con los cambios que ocurrieron en la actualidad, en lugar de colocar el sujeto detrás, se coloca adelante y el pronombre luego. Que eso fue lo que ocurrió en este poema, que cuando el autor decía mia lesbia. Pero ahora, con los cambios que ocurrieron, los cambios de la sintaxis, se dice lesbia mía. También en la parte donde dice dame 1000 besos, en ese tiempo se colocaba primero el verbo, o sea, aquí podemos observar que se colocaba primero el verbo, luego el sustantivo y luego el adjetivo. O sea, dame besos miles. Pero con los cambios sintácticos, como ya mencioné, en lugar de decir dame besos miles, se coloca el sustantivo al final y el adjetivo en medio, y pasaría a decir dame 1000 besos. Y aquí tenemos vamos a decir, un pequeño resumen de cómo cambió de manera morfológica. Les digo, vamos a ver la morfología, las categorías gramaticales que contiene dicho poema. Y vemos que vivamos es un verbo, mía es un pronombre posesivo, y lesbia, que es haciéndose referencia al sujeto, que es el pronombre personal. También amemos, sube, besar, son verbos que el autor utilizó para dicho poema. Y vemos también que el sueño es un sustantivo, solo adverbio, y el sol es un sustantivo. Eso es todo. Muchas gracias.